judío tiene que dormir con su camisa, con su pantalón fino. No, cógelo ahí como que aguanta presión, Oye, la primera pregunta. Aquí me están sacando de quicio ustedes con esa pregunta, me están sacando de quicio. La primera pregunta, con lo que empezó es, Ajá. ¿un hombre puede tener una mejor amiga? Claro que sí. Pero este cante señor. Por ahí anda un video. En el video que hicimos, él dice que no. Y ahora él dice que sí. No. Él había dicho en el video de que ese mejor amigo no puede ser, o sea, como que tiene que ser mejor amigo mío también, el mejor amigo de él. Pero ¿a ti alguna vez te ha gustado tu mejor amigo? Yo no me acuerdo si yo tenía mejor amiga. No te acuerdas. Ok. Oye, pero lo que yo pienso. Yo pienso lo siguiente. La persona que no entiende que un ser humano puede tener una mejor amiga o mejor amiga del mismo sexo, del sexo contrario, simplemente está poniendo la carne antes que el espíritu. Porque una persona espiritual tiene la capacidad de tener una relación sana con una persona sin necesidad de que haya otro tipo de atracción. En el caso de que haya algún tipo de atracción, pues entonces eso ya se desarrolla en el camino, hasta se confiesan o lo que sea. Pero las personas que dicen que no pueden tener un amigo de otro sexo es porque tienen problemas. No es así. Yo no estoy de acuerdo que un hombre tenga de mejor amiga. No, yo te lo digo porque, por ejemplo, en el caso, lo que hablábamos cuando estábamos allá en Rebequenda era en el caso hipotético de que yo tuviera pareja. Si yo tuviera pareja, yo tengo que ser mejor amigo de mi pareja, obviamente. Pero si son personas solteras, pueden tener amistades, claro que sí, ¿por qué no? Eso. Él dice que no. No. Un hombre tiene que tener como mejor amigo un hombre. No puede tener ni que una mujer. Pablo puso ¿cómo es? Espérate. Tú pusiste la opción de que, bueno, si mi mejor amiga no es bonita, llevamos una relación buena. No, es que eso no tiene que ver con eso. Lo que pasa es que el problema está en el corazón del hombre, en el corazón del ser humano, que se inclina a lo malo. Dice la Biblia que vio Dios que lo decía. Sea con bonita o con fea, al parecer de uno, es beneficioso si se hace de la manera correcta. ¿Qué tú dices eso, papi? ¿Qué tú dices? Luis, es difícil, loco, cuando tu mejor amiga está buena y te dice, ay, mira lo que compré, cómo me queda. Bueno, es difícil. Es difícil. No, lo que pasa es que uno tiene también que ser sobrio. No es verdad que tú vas a tener una mejor amiga o un mejor amigo para que te enseñe traje de baño y ropa de mira cómo me quedé este bikini. O sea, eso no está bien. Hay muchas mejores amigas que se pasan porque ellos piensan que uno no es hombre. No, pero lo que pasa es que usted tiene que poner sus límites. Los límites preservan. Cuando usted ve un letrero que dice hay perro, no entre. Usted va a querer que lo muerda el perro. Si usted quiere que lo el muerda, hombre no pone límite, la mujer. No, ¿quién dijo que el hombre no pone límite? No. Manito, pero en los últimos meses yo he puesto. Mani, en los últimos meses yo parezco un amén. Yo parezco un amén en los últimos meses poniendo límite. Párese ahí, te pare ahí, usted siga. Claro. No, pero sabemos. Luis, ok. Entrando en materia, al fuego. Mi tatuaje no es pecado. Y yo me hago un tatuaje que dice Dios no existe. No estaría pecando. El tatuaje, el pecado no está en la tinta. El pecado está en tu corazón que cree eso. Obviamente, yo corroboro lo que dice Carlos. ¿Cómo te digo? Dios no obliga al ser humano en ninguna manera. Sin embargo, la naturaleza misma habla de la deidad de Dios. La Biblia dice, y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas que fueron creadas. Por lo tanto, todo habla de Dios. Una persona que dice que no cree en Dios o que afirma que Dios no existe es simplemente una persona necia, que no piensa razonablemente sobre la creación y sobre el cuerpo humano. Entonces, pecado no está en el tatuaje ni en la tinta, está en tu pensamiento y en tu corazón. Toma, Calnú. Porque le he hecho esa pregunta
En todos los videos está él ahora que le hace esa pregunta. No, en todo no, pero son dudas que te llegan. Es que eso no es pecado. Pecado está en tú hacer eso. ¿Con qué intención tú lo haces? ¿Por qué tú lo haces? Está bien, entonces. No digas por lo que tú está bien, hiciste, entonces sí. sino con la intención que tú lo hiciste. Eso es pecado. De hecho, te voy a decir, yo me voy más lejos. La Biblia dice que de buenas intenciones está apedregado el camino al infierno. Ni siquiera tiene que ver con las intenciones. En el sentido de que nosotros podemos tener muy buenas intenciones y hacer cosas que son incorrectas y se van a contar como cosas incorrectas. Dios no va a mirar tu buena intención, la buena intención que tuviste haciendo algo que es contrario a lo que Dios ha ordenado. Entonces, el asunto no es ni siquiera la intención. El asunto es usted entender que Dios debe ser honrado por encima de todas las cosas. Y si todo lo que tú haces no gira en torno o alrededor de honrar a Dios y de guardarte para Dios, pues hay problema. Ok. Una pregunta. Rubén, hay un vacío que sienten los artistas cuando llegan como que a cierto punto, ya que tienen fama, ya que tienen dinero. Los artistas cristianos tienen esa crisis. Mira, te voy a contar esto que me pasó en México. Una vez yo fui a México. Uno de mis primeros conciertos en México fue en Puerto Vallarta. Y fue la primera vez que me hospedaron en un hotel de lujo y todo. Y había un evento, como 12 iglesias se reunieron para hacer un evento. Me tocó predicar y me tocó cantar. Yo canté, prediqué. Se convirtieron muchas personas. De hecho, tengo videos por ahí guardados. Y cuando yo llegué al hotel esa noche, yo me sentía vacío. Yo me sentía solo, me sentía mal. Y yo le había dicho al Señor, Señor, pero si yo no he pecado, si yo acabo de predicar, si muchas almas acaban de aceptarte, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento así? Y tú sabes qué me dijo el Señor. En ese momento yo me arrodillé y el Señor me dijo, lo que pasa es que los eventos no pueden llenarte. Las almas no pueden llenarte. El que yo te use no puede llenar. El que tú sientas que estás haciendo la cosa bien y que yo te estoy usando no puede llenarte en sí mismo. Solo yo puedo llenarte. Entonces, es muy posible que muchos, no solamente artistas cristianos, todo ser humano sobre la tierra que está haciendo algún servicio para Dios puede llegar a sentir eso. En ese momento yo estaba muy contento porque Dios me había usado, una gran multitud, muchas almas aceptaron a Cristo, canté rap, viajando por primera vez a México. Yo me sentía muy bien, pero cuando llegué a la habitación me sentía muy solo, me sentía muy vacío, me sentía muy extraño y empecé a preguntar al Señor. El Señor me dijo, lo que pasa es que las multitudes no podrán llenarte y las almas no podrán llenarte. Solo yo puedo llenarte. Entonces, esa es tu respuesta. Ok, una pregunta. Si ese vacío, o sea, los ateos, entonces, tienen ese vacío, o sea, pueden sentir ese vacío. Todo ser humano sobre la faz de la tierra siente ese vacío. O sea, que ellos, tú dices que ignoran ese vacío. Así como tú y yo también lo ignoramos de vez en cuando. Ok, bueno. Llegó tu gallito. Sí, alguien colocable por fin. Hey, espera, que estamos en Dios. Tú no notas la presencia que hay en este lugar. Compartiste ya. Espera. Oh, Dios. Vamos a hacer llamado casi, no te apures. Rubinsky, entonces, como jóvenes de Dios y eso, y flow, tú no sientes que nosotros, o sea, cuando digo nosotros, me refiero a la juventud, vamos por mal camino. Porque yo me pongo lo que nosotros consumimos, lo que nosotros hacemos, y cuando yo lo comparo, cómo era el evangelio de antes, yo digo como que, oye, que nosotros estamos mal. Bueno, entonces, te cuento. El asunto no es compararnos con el evangelio de antes, o el evangelio del futuro, o el evangelio de nuestro papá, o el evangelio de nuestros abuelos. El asunto es compararlo con el evangelio de la Biblia. Muchos de nosotros estamos viviendo un evangelio que ha sido ideado en la mente del hombre con algunas referencias bíblicas, cuando debe ser al revés. Cuando nosotros tenemos que vivir el evangelio de la Biblia con algunas referencias humanas. Entonces,
cuando tú me preguntas que si nosotros los jóvenes vamos por más caminos, claro que sí. Hoy nosotros preferimos estar entretenidos. De hecho, Rebequenda, ustedes son un canal de entretenimiento. Exacto. Un canal que habla de soltería, que habla de noviazgo. Sin embargo, todos nosotros sabemos que eso no es lo más esencial. Todos nosotros sabemos que eso no es lo más importante. Todos nosotros sabemos que de una u otra manera, si nos entretenemos demasiado, podemos perder de vista lo más importante. Claro. Que es parecernos a Jesús. Entonces, claro que vamos mal. Claro que vamos mal. Cuando nosotros tratamos de darle a nuestros jóvenes más entretenimiento que alimento sólido con el cual ellos puedan crecer espiritualmente de tal manera que las ofertas del mundo no funcionen delante de jóvenes que tengan carácter, que tengan identidad, delante de jóvenes que estén enteramente preparados para toda una buena obra, entonces nosotros vamos a seguir teniendo problemas hasta que nosotros impongamos más el entretenimiento que lo otro, que es más importante. ¿Y qué es lo otro? Conocer a Dios, darlo a conocer el carácter de Cristo, aprender más de Jesús, qué haría Jesús, cómo lo haría, mirar las cosas desde el foco en el que Jesús lo haría y la cosa que hizo. Luis, ¿y tú no sientes que eso es un problema de la iglesia? Pero sí? Es que nosotros somos la iglesia. También. Nosotros somos la iglesia. No es como que los jóvenes son parte de la iglesia, no, los jóvenes son la iglesia. Obviamente hablando de aquellos que han entregado su vida a Cristo. Nosotros nos hemos distraído bastante. Y al distraernos, nos desenfocamos de lo importante. Y al desenfocarnos de lo importante, nos desviamos. Y cuando nos desviamos, estamos lejos de Jesús. Ahora, Alvin Key, nosotros los otros días estábamos debatiendo algo sobre que, ¿cuál va a ser el límite? Antes nosotros veíamos, ¿verdad?, que un tatuaje era pecado, hoy entendemos que no lo es. Antes veíamos que un arete era pecado, hoy entendemos que tú puedes ser cristiano y adorar a Dios así. Y nosotros nos preguntábamos, ¿cuál va a ser el límite? O sea, ¿hasta dónde nosotros vamos a permitir? ¿Qué tanto la iglesia aceptará? Lo que pasa es que, oye lo que pasa. Oye, que lo que pasa. Si nosotros en la iglesia aceptamos el chisme, si nosotros en la iglesia aceptamos las enemistades, el que se hable de la gente a la espalda, si nosotros en la iglesia aceptamos que gente robe, si nosotros en la iglesia aceptamos la corrupción, ¿qué es un tatuaje y qué es un arete? El asunto no está en la permisividad que nosotros tenemos de si un joven viene con arete o viene con tatuaje. El asunto es que nosotros hemos pasado por alto un sinnúmero de pecados de que son para mí pequeñas zorras que han destruido la identidad, o mejor dicho, la estima de la iglesia ante los ojos de la sociedad. Entonces el asunto no está en si yo tengo un tatuaje, si tengo una cadena, o si Carlos Torres tiene su aretico, que le queda muy bien. El asunto está en que muchos de nosotros somos habladores, muchos de nosotros somos mentirosos, muchos de nosotros engañamos a gente, muchos de nosotros somos malapagas, muchos de nosotros somos envidiosos. Entonces, yo leyendo un libro que se llama Mero Cristianismo, leí algo que estaba muy fuerte. Él decía que de los placeres pecaminosos, ¿verdad?, los placeres espirituales son los peores. Y tú te voy a decir por qué. Nosotros vemos mucho los placeres sexuales como algo aberrante. Claro. Pero el placer que se siente cuando tú humillas a alguien, o el placer que tú sientes siendo orgulloso, o el placer que tú sientes tratando de sentirte por encima de los demás, es mucho peor que el deseo de tener un placer sexual. Exacto. Entonces, si nosotros no vivimos realmente desde adentro el evangelio, no va a servir de nada. De hecho, vuelvo y lo repito, el pecado no está en la tinta, ni está en el arete, ni está en la cadena, ni está en el pantalón. El pecado está en el corazón del hombre. Pero antes entendíamos que todo eso en realidad estaba mal. Y hoy, de verdad, nosotros, eso es un disparate. Pero uno dice, wow, quizás el día de mañana puede ser que ya los hombres se puedan poner espalda para entrar para la iglesia, que eso no es pecado. Qué sé yo, que quizás los hombres puedan tener relaciones con otro hombre, poniendo hipotéticamente hablando, sabemos que es una relación y que es pecado. Claro. Pero chin a chin, uno puede ser que acepte todo dentro de la iglesia. Y la pregunta sería esa: ¿qué nosotros podemos hacer para ponerle límites a eso? Viví el evangelio, mi amor. Cuando tú lo vives de verdad, y la palabra de Dios dice que el Espíritu
Santo, dígase Dios, hay que dar testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando tú realmente lo vives y tú tienes las consecuencias que supone, debe tener un cristiano, todo lo que está a tu alrededor se arregla, porque lo primero que tú tienes que arreglar es tú. Y según tú vivas, otros tomarán tu ejemplo y será entonces una onda expansiva o un efecto en cadena o un efecto dominó, en donde nosotros tenemos que asumir primero nuestras responsabilidades. Tú tienes que cambiar tú. No cojas hombre tú, no robes tú, no chimes tú, no hables de gente, de espalda de gente si no están ahí. Sé leal. Nosotros hablamos de que queremos que nos honren, pero nosotros no honramos la amistad. Cosa tan sencilla como eso, y vivimos hablando de los amigos de nosotros delante de gente que no lo conocen. Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Vivir nosotros el cristianismo. Y los demás entonces querrán de eso que nosotros tenemos. Rubens, y tú no sientes que nosotros, o todo el que tiene un medio, o alquila, somos los principales responsables. Porque al final, nosotros somos los que estamos proyectando el evangelio. Yo te voy a decir quiénes son los culpables. Los culpables somos todos. ¿Por qué? Porque yo, si no me predican lo que a mí me gusta, yo no sigo al predicador. Me molesta. Entonces, si tú como predicador, que lo que está atrás de view y atrás de que gente te siga, no predica lo que a mí me gusta, yo no te voy a seguir. Entonces, ¿en qué tú sucumbes? Tú sucumbes en predicar lo que te gusta. Entonces, parte y parte tiene responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo solamente estoy dispuesto a escuchar lo que me agrada. Lo que no me agrada, yo digo, no, yo no lo recibo. ¿Entiendes? Entonces, el predicador y los líderes tienen problemas porque tienen su culpa también. Y mucha parte de responsabilidad porque la gente recibe lo que usted le da. Yo te aseguro a ti que si todos los predicadores sensacionalistas que nada más hablan de prosperidad y que nada más hablan de otra cosa, hablaran más de la integridad y de Jesucristo, hoy todos los temas que estuviéramos tratando en este tema tendrían que ver direccionados con la integridad, con seguir a Cristo, con anunciar a Cristo. Pero como se está hablando de prosperidad, haciendo pacto profético, declarándole palabra de Dios a gente que no son cristianas cuando ningún profeta hizo eso, entonces usted va a tener lo que tenemos hoy, un desorden. Eso es lo que le gusta a la gente. Sí, muy bien. Rubén, entonces una pregunta. Para ti, sellar o bastar una palabra, ¿sería pecado? O sea, eso es... No, pecado no, pero está incorrecto. Ok. Está incorrecto. Bueno, esto va duro. Pero, así mismo como tú dices, tú tienes toda la razón. Quizá uno que hace contenido. Quizá no, usted es culpable. Uno que hace contenido. Uno agarra y uno hace un experimento social del perdón, del amor. Oye, te lo ven 1000 gente. Tú vienes y tira cualquier tema que sea controversial y te coge 20,000, 30,000, 40,000 views un rato y tú dices, vamos a poner ¿Sabes qué quiere decir eso? Eso quiere decir que lo que la gente quiere escuchar es eso, pero también ustedes tienen falta por ustedes no insistir en lo que deben hacer, lo que la gente quiere. Claro, eso es. Yo estoy cansado de decirte para ti. Es como crear un monstruo que después tú no. Crear un monstruo que después tú te haces esclavo. Por ejemplo, mira, ahora que tú dices de crear un monstruo, me recuerdo a Felipe y Soporte. Yo recuerdo que a ellos dos lo subíamos, era un corito. En forma de burla, de verdad. Sin embargo, quiera uno o no quiera, ellos son un referente del cristianismo. O sea, yo tengo amigos que no pisan una iglesia y me dicen, varón, que usted está desacatado, que usted está descargado. Y esa ropa que tú te pones, eso no es un cristiano, tú tienes que... Entonces al final... Hicimos viral un cristianismo errado, que estamos pagando las consecuencias por culpa de ellos. Es un ejemplo, Claro. Pero, ¿qué te digo? Dime qué te iba a decir. No, que si nosotros pusiéramos el mismo empeño en publicitar a Cristo o las cosas que son interesantes del Evangelio, pues entonces la vuelta sería diferente. Eso es. Mejor de ahí se daña. Yo creo que después de eso ya no hay ni que preguntarle a más nadie. Ya yo espero que la gente... Lo que haga su llamado. Todo el que está ahí. Oye, esto que te voy a decir. Cuando la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, yo estoy aquí a la puerta y llamo, es dedicado única y exclusivamente a las 7 iglesias, dígase a gente de Dios.
escucha todo bien. Cuando se dijo, yo estoy aquí a la puerta y llamo, si alguno abre y escucha mi voz, yo entraré y cenaré con él, se le está diciendo a gente de la iglesia, no se está diciendo a gente de afuera. Claro. Entonces, ¿eso qué quiere decir eso? Que tenemos una iglesia hoy en día que ha dejado a Jesucristo afuera de su casa, afuera del templo, fuera del cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar su voz, dejarlo que él entre y cenar con él, porque seguro entonces nosotros vamos a ser transformados, porque seguro entonces nosotros vamos a ser distintos. Entonces, si todo el que está aquí en este live viéndolo está pasando por alguna situación, Jesús le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Deja a Jesús entrar en tu vida. No, porque yo acepté a Jesucristo, no. Tú lo tienes afuera cuando tú decides por otras cosas. Tú lo tienes afuera cuando tú decides entretenerte con las cosas que tú no deberías, porque no estamos en un tiempo para perder tiempo, lo que estamos en un tiempo para ponernos duros, porque ya la ONU puso a la iglesia en lista negra porque nosotros afectamos a los derechos humanos. Sí. ¿Ustedes no sabían eso? Sí. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? No, que la ONU puso a la iglesia en una lista negra de instituciones, a la par de instituciones que son, ¿cómo se llama? Cuando la gente que matan bombas, que tiran bombas, terroristas. Claro, y gobiernos del mundo que atentan contra los derechos humanos. Entonces nosotros estamos muy bonitos, muy tranquilos, aquí hablando de novia, hablando de besar, hablando de chuleadera, de mejor amigo. Pero de lo que hay que hablar no se habla porque están matando cristianos y ya, y están matando cristianos y eso no es nada. Yo prefiero hablar de mujeres y que se besen y cristianos que se están besando. Señores, la gente se va a besar. Antes, después, bien mal, la gente se va a seguir besando. Eso no es de que se hacen una encuesta o si fulano le preguntan qué tú entiendes, la gente va a entender mil cosas. Pero el que no está en discusión es Jesucristo. Jesucristo no está en discusión. Nosotros lo que tenemos que imitar al jefe y darle candela para adelante. Y que si usted es cristiano o se hizo llamar cristiano, deje que Dios entre en su vida verdaderamente. La Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Así que Dios le bendiga. Amén. Ya tú sabes, hermano, bendiciones. Tú el que esté ahí, de verdad. Aunque usted sea cristiano, acérquese más a Dios cada momento, cada día. Más. Hoy yo voy a tener que orar por ti. Sin relajo, porque tú estás muy salido. Oye, mi gente, de verdad, gracias Rubinsky por esa palabra que dio aquí. De verdad, full. Creo que yo me sentí confrontado, porque nosotros al tener un medio cristiano, un medio de entretenimiento, mayormente apostamos a los videos controversiales, a los videos que nos van a dejar views. Y aunque cada video tenga un mensaje, entendemos de que al final nosotros tenemos que seguir llevando a Jesús. Nosotros hicimos este canal teniendo a Jesús de centro y nunca vamos a dejar a Jesús, nunca vamos a apartarnos de Jesús. Y en esta nueva temporada, que quizá empieza a principios de marzo, les prometemos que en realidad Jesús será más el centro que nunca. Señores, de verdad, para terminar, gracias a cada una de las personas que estuvieron en el live. Suscríbanse a nuestro canal y recuerden algo, al final de cuentas, el centro de todo es y seguirá siendo por los siglos de los siglos Jesús de Nazaret. Señores, fue un placer y nada, vamos a guardar el live, así que vamos a hacer una oración ahí. Dale, Amantísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por este momento que quizás estamos en este live, buscando un relajo, buscando una chercha. Y al final de todo, terminaste confrontándonos, nada más no a nosotros, sino a todo aquel que estaba aquí dentro de este live. Bendecimos cada una de las vidas que pasaron por este live, cada una de las personas que se conectaron. En el nombre de Jesús declaramos que cada persona se acercará más a Dios y prometemos que en realidad este medio cristiano va a seguir llevando a Jesús de una manera sobrenatural. Bendecimos tu vida, bendecimos este canal y será hasta una próxima. Bendiciones. Chao.